Hola, yo soy Carla Sancido y les voy a hablar sobre el tema 11.1 tipos de cojinetes. Para iniciar, ¿qué es un cojinete? Un cojinete es una pieza o un conjunto de piezas de metal o madera en las cuales descansa y gira cualquier eje de una maquinaria. Los cojinetes se fabrican para soportar cargas radiales puras, cargas de empuje puras o una combinación de ellas. Partes del cojinete. Sus partes son el anillo exterior, el anillo interior, las bolas o elementos rodantes y el separador. Este último suele omitirse en los cojinetes baratos, a pesar de que realiza la importante función de aislar los elementos de manera que no ocurra contacto de rozamiento entre ellos. Aquí en esta imagen podemos observar la nomenclatura de un cojinete. Tenemos su ancho, el radio de esquina del anillo interior, el radio de esquina del anillo exterior, ese es el del anillo exterior, sus hombros, su diámetro interior, su diámetro exterior, la pista de bolas del anillo interior, el separador que dijimos que suele ser omitido en los cojinetes baratos, la pista de bolas del anillo exterior y por último su cara o vista. Tipos de cojinetes de bolas. Tenemos en la figura A de ranura profunda, en la figura B con ranura de entrada para las bolas, en la figura C de contacto angular, en la figura D protegido, en la figura E sellado, en la figura F autoalineación, en la figura G con doble fila, en la figura H de empuje y en la figura H autoalineante, en la figura I de empuje, en la figura J una combinación de estas, de empuje y autoalineante. Muy bien, pues en un cojinete de una fila de ranura profunda estará sujeto a una carga radial, así como a cierta carga de empuje. Las bolas se introducen en las ranuras, desplazando el anillo interior a una posición excéntrica. Las bolas se separan después de la carga para insertar a continuación el separador. La utilización de una ranura de llenado como en la figura B en los anillos interiores y exteriores permite que se inserte un mayor número de bolas, lo cual incrementa la capacidad de carga. Sin embargo, disminuye la capacidad de empuje debido al golpeteo de las bolas contra el borde de la ranura. Cuando se presentan cargas de empuje, el cojinete de contacto angular, como podemos ver en la figura C, proporciona una capacidad de empuje mayor. Todos estos cojinetes se pueden conseguir con guardias en uno o en ambos lados. Las guardias no constituyen un cierre completo, pero sí ofrecen una medida de protección contra el polvo y la suciedad. También se elabora una variedad de cojinetes con sellos en uno o en ambos lados. Cuando los sellos se presentan en ambos lados, los cojinetes están lubricados desde la fábrica, aunque se supone que un cojinete sellado se lubrica de por vida. En ocasiones se proporciona un medio de relubricación. Los cojinetes de una fila soportan una cantidad pequeña de desalineamiento de flexión del eje, pero cuando sea severo se utilizarán cojinetes autoalineantes. Los cojinetes de doble fila se hacen en una variedad de tipos y tamaños para soportar cargas radiales y de empuje mayores. En ocasiones, por la misma razón, se utilizan al mismo tiempo dos cojinetes de una fila, aunque un cojinete de doble fila, por lo general, requiere menos partes y ocupa menos espacio. Los cojinetes de bolas de empuje para trabajo en un sentido como los de la figura I, se fabrican de muchos tipos y tamaños. Ahora bien, también tenemos los diferentes tipos de cojinete, pero en este caso de rodillo. En la figura A tenemos de rodillo recto, en la figura B rodillo esférico y empuje, en la figura C rodillo cónico y empuje, en la figura D de agujas, en la figura E rodillo cónico, en la figura F rodillo cónico y ángulo agudo. Y estos cojinetes cilíndricos, como el de la figura A, soportan una carga mayor a los de las bolas del mismo tamaño. Esto debido a la mayor área de contacto. Sin embargo, presentan la desventaja de que requieren una geometría casi perfecta de las pistas y rodillos. Un ligero desalineamiento provocaría que los rodillos se muevan oblicuamente y pierdan la alineación.
Es por eso que el retén debe ser grueso y resistente. Por supuesto que los cojinetes de rodillos cilíndricos no se diseñan ni deben operar con cargas de empuje. Los rodillos helicoidales se fabrican devanando material rectangular alrededor de la forma de los rodillos, para después endurecerlos y rectificarlos. Debido a la flexibilidad inherente, soportan un desalineamiento considerable. Si es necesario, el eje y el alojamiento se emplean como pistas en vez de utilizar una pista interior y otra exterior separadas. Esto es muy importante si el espacio radial con el que contamos es limitado. El cojinete de empuje de rodillos esféricos como el de la figura B resulta muy útil donde hay cargas pesadas y desalineamientos. Los elementos esféricos tienen la ventaja de incrementar su área de contacto a medida que se incrementa la carga. Los cojinetes de aguja como la figura D son muy útiles cuando el espacio radial está limitado. Tienen una gran capacidad de carga cuando se emplean separadores, pero se consiguen también sin separadores. Se manufacturan tanto con pistas como sin ellas. Los cojinetes de rodillos cónicos como los de la figura E y F combinan las ventajas de los cojinetes de bolas y de los cilíndricos, ya que soportan cargas radiales o de empuje o cualquier combinación de estas, además de que poseen la gran capacidad de soporte de carga de los cojinetes de rodillo cilíndrico. Este tipo de cojinete se diseña de tal manera que todos los elementos en la superficie del rodillo y las pistas se intersecten en un punto común sobre el eje del cojinete. Ahora bien, por último veremos los cojinetes específicos. Se fabrican muchos cojinetes para propósitos específicos y también para clases particulares de maquinaria. Los más característicos son cojinetes para instrumentos. Estos son de alta precisión y se fabrican con acero inoxidable y materiales resistentes a altas temperaturas. Cojinetes que no son de precisión. Por lo regular se fabrican sin separador y algunas veces tienen pistas hechas por estampado de lámina de metal o de construcción dividida. Bujes de bolas. Permiten movimiento de rotación o deslizamiento o ambos. Y por último, los cojinetes con rodillos flexibles. Ahora bien, veremos el tema 11.2, que es la vida de los cojinetes. Para empezar, comenzaremos con los esfuerzos que hay dentro de los cojinetes. Cuando rotan la bola o el rodillo de los cojinetes de contacto, se desarrollan esfuerzos de contacto en el anillo interior, en el elemento rodante y en el anillo exterior. Como la curvatura de los elementos en contacto en la dirección axial es diferente de la curvatura en la dirección radial. Ahora bien, veremos la fatiga que ocurre dentro de los cojinetes. Puesto que la fatiga del metal implica muchos millones de aplicaciones de esfuerzo que se han soportado con éxito, se necesita una medida cuantitativa de la vida. Las medidas más comunes son el número de revoluciones del anillo interior, es decir, esto es porque el anillo exterior se encuentra siempre inmóvil. Esto hasta que se presenta la primera evidencia tangible de la fatiga. El número de horas de uso a una velocidad angular estándar hasta que se advierte de la primera evidencia tangible de fatiga. Como todo tipo de fatiga, la vida, según ya se definió anteriormente, es una variable estocástica y, como tal, tiene distribución y parámetros estadísticos asociados. La medida de la vida de un cojinete individual se define como el número total de revoluciones u horas a una velocidad constante de operación del cojinete hasta que se presente el criterio de falla. Todo esto bajo condiciones ideales. La falla por fatiga consiste en el descarado de las superficies de soporte de la carga. Ahora veremos cuál es la vida nominal. La vida nominal es la ubicación del décimo percentil de la distribución de revoluciones a la falla del grupo de cojinetes. Es un término sancionado por la AFMA, que emplean la mayoría de los fabricantes de cojinetes. La vida nominal de un grupo de cojinetes de bolas o de rodillos prácticamente idénticos se define como el número de revoluciones u horas a una velocidad constante que el 90% de un grupo de cojinetes alcanza o excede. Todo esto antes de que se desarrolle el criterio de falla. Por último veremos qué es la vida media. La vida media es la vida del 50º percentil de un grupo de cojinetes. El término vida promedio se ha empleado como sinónimo de la vida media.
lo cual contribuye a una confusión. Cuando se prueban muchos grupos de cojinetes, el valor de la vida media se encuentra entre 4 y 5 veces el valor de la vida del décimo percentil. Eso sería todo de mi parte, muchísimas gracias. A continuación hablaremos del tema 11.3. Efecto carga-vida del cojinete a confiabilidad nominal. Cuando se prueban grupos de cojinetes nominalmente idénticos con el criterio vida-falla a cargas diferentes, los datos se representan en gráficas como las de la figura 11.4 mediante una transformación log-log. Para establecer un punto individual, la carga F1 y la vida nominal del grupo 1 son las coordenadas que se transforman de manera logarítmica. La confiabilidad asociada con este punto y todos los demás es de 0.90. De esta forma, se obtiene una visión momentánea de la función del efecto carga-vida a una confiabilidad de 0.90, mediante una ecuación de regresión de la forma. Tenemos Fl elevado a la 1 entre A es una constante. El resultado de muchas pruebas de varias clases de cojinetes es A es igual 3 para cojinetes de bolas, o A es igual a 10 tercios para cojinetes de rodillo cilíndrico y cónico. Un fabricante de cojinetes elige un valor nominal de ciclos de 10 elevado a las 6 revoluciones. Para la compañía Timken es de 90 por 10 a las 6 revoluciones, o en cualquier otro caso se declara en el catálogo del fabricante, a fin que corresponda a una clasificación básica de carga de cada cojinete fabricado. La definirá como su vida nominal. A esta vida se le denomina como clasificación de carga catálogo y se representa algebraicamente como C10, a fin de denotarla como el décimo percentil de la vida nominal de un cojinete particular en el catálogo. A partir de la ecuación 11.1 se puede escribir F1 por L1 elevado a la 1A es igual a F2 por L2 elevado a la 1A. Y la carga asociada de F1 con C10, la medida de vida L1 con L10, y se obtiene la siguiente ecuación, donde las unidades L son revoluciones. Tenemos C10 por L10 elevado a la 1A es igual a FL elevado a la 1A. La siguiente gráfica es la representación de una curva típica log-log de carga vida del cojinete, como mencionamos al principio del tema. Además, se puede escribir de la siguiente manera, como se muestra a continuación, que es C10 por LRNR por 60 elevado a la 1 entre A, y nos da un igual de FD por LD por ND por 60 elevado a la 1A. Y despejando la clasificación de catálogo, tenemos la siguiente ecuación, que es igual a C10 igual a FD por la división de LD ND 60 entre RR NR por 60 elevado a la 1 entre A. Con esto damos por concluido el tema 11.3 y empezamos hablando del ejemplo 11.1, el cual nos dice lo que se plantea a continuación. Considera el caso de la compañía SFK, que clasifica sus cojinetes para 1.000.000 de revoluciones de manera que la vida L10 es de 60 LRNR, igual a 10 elevado a las 6 revoluciones. El producto LGNG60 produce un número familiar. Por ejemplo, la compañía Timken utiliza 90 por 10 elevado a las 6 revoluciones. Si se desea una vida de 5.000 horas a 1.725 RPM con una carga de 400 LBF y una confiabilidad del 90%, ¿con cuál clasificación se debe buscar en un catálogo de SFK? Considerando la siguiente ecuación,
tenemos que la clasificación de catálogo se obtendrá por la división de la vida deseada en horas por la vida deseada de revoluciones por minuto por 60, entre la vida nominal, que es un dato que se nos dio en el problema. Todo esto elevado a un tercio multiplicado por la carga radial deseada. Y esto nos da un igual de 400 de 5000 por 1725 por 60 entre 10 a la 6 por elevado a un tercio por 400, que nos da un igual de 3211 LFB o 14.3 kilonewtons. 11.4. Supervivencia del cojinete. Confiabilidad contra vida. Para ajustar una curva de distribución que se encuentra sesgada a la derecha debido a la carga constante, utilizaremos el ajuste de Weibull. La distribución de Weibull es una distribución bastante versátil que puede utilizarse para modelar una amplia gama de aplicaciones en ingeniería. Debido en gran parte a su capacidad para ajustar cantidades variantes de sesgo, la confiabilidad puede expresarse como la siguiente fórmula, donde R es la confiabilidad, X la variante adimensional de la medida de la vida, X sub 0 valor garantizado o mínimo de la variante, θ parámetro característico que corresponde al valor 63.2121 del percentil de la variable, y B parámetro de la forma que controla el sesgo. Para esto utilizaremos, veremos el siguiente ejemplo. El ejemplo 11.2. Construye las propiedades de distribución de un cojinete de bolas de ranura profunda de 0,2 a 30 milímetros si los parámetros de Weibull son x sub 0 igual a 0.02, diferencia de θ con x sub 0 igual a 4.439 y b 1.483. Determina la media, la mediana, la vida del décimo percentil, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Calculando la media adimensional con la siguiente fórmula, que está dada por x sub 0 más la diferencia de θ y x sub 0 por gamma más por 1 más 1 sobre b. Interpolando los valores que tenemos en el problema, tenemos un valor de 4.033. La vida mediana dimensional, donde nuestra confiabilidad es de 0.5. Tenemos la siguiente fórmula, donde x sub 0 más la diferencia de θ y x sub 0 por logaritmo natural de 1 sobre r elevado a 1 sobre b. Utilizando los valores que tenemos, nos da una mediana de 3.487. El valor del décimo percentil de la vida dimensional x. Tenemos que 0.02, que en este caso es x sub 0, más 4.439, que es la diferencia de θ y x sub 0, por logaritmo natural de 1 sobre 0.9, elevado a 1 sobre b, que en este caso es 1 entre 1.483, nos da un valor de 1. La desviación estándar de la vida dimensional. Para esto utilizaremos la siguiente fórmula, que está dada por la diferencia de θ y x sub 0 multiplicado por gamma por 1 más 2 sobre b menos gamma al cuadrado por 1 más 1 sobre b elevado a la 1 medio, lo que nos da un valor de la desviación estándar de 2.753. Ahora calcularemos el coeficiente de variación adimensional. Para esto utilizaremos los valores que ya teníamos anteriormente, que es la desviación estándar y la media adimensional. Tenemos que entonces es 2.753 sobre 4.033 y nos da un valor de 0.683. Relación carga-vida-confiabilidad. Este es el problema del diseñador. La carga deseada no es la carga de ensayo o la carga del catálogo del fabricante. La velocidad deseada es diferente a la velocidad de ensayo del proveedor
y la expectativa de confiabilidad es mucho mayor de 0.90, que acompaña a la notación del catálogo. En la figura se muestra la situación. La información del catálogo se fabrica con el punto A, cuyas coordenadas son x10 y c10, que son igual a L10 sobre L10, que es igual a 1, un punto en el contorno de confiabilidad 0.90. El punto de diseño está en D, con las coordenadas FD y XD. Un punto que está en el contorno de confiabilidad R igual a RD. El diseñador se debe mover desde el punto D hasta el punto A través del punto B del modo siguiente. A lo largo del contorno de confiabilidad constante BD se aplica esta ecuación, que es FB por XB elevado a la 1 sobre A, que es igual a FD por XD elevado a la 1 sobre A, donde FB es igual a FD por la división de XD sobre XB, esto elevado a 1 sobre A. A lo largo de la línea de carga constante AB se aplica la ecuación RD, que es igual a esto. Despejando para XB nos da la siguiente ecuación. La ecuación anterior se sustituye con la ecuación A para obtener FB. La ecuación A es la segunda ecuación que nos dieron, que es esta. Y se obtiene lo siguiente, que es FD por XD sobre XB elevado a la 1 sobre A, que es igual a FD por XD sobre X0 más delta menos X0 por logaritmo de 1 sobre RD, esto elevado a la 1 sobre B, y todo lo anterior es elevado a la 1 sobre A. Si decimos que FB es igual a C10, entonces sustituimos FB por C10 y es la misma ecuación que teníamos anteriormente. Se tiene la oportunidad de establecer la ecuación anterior a pruebas de errores, que esto advierta el logaritmo natural es por 1 sobre RD. Y esto nos dice que PF es igual a 1 menos RD, donde PF es la probabilidad de falla. Entonces reescribimos la fórmula como C10 es igual a FD por XD sobre X0 más teta menos X0 por 1 menos RD elevado a la 1 sobre B, lo anterior elevado a la 1 sobre A. R tiene que ser mayor o igual a 0.90. A menudo las cargas no son constantes, de manera que la carga deseada se multiplica por un factor de aplicación AF. La carga constante AF-FD causa el mismo daño que la carga variable FD a las superficies de rodamiento. En el ejemplo 11.3 nos dicen que la carga de diseño de un cojinete de bolas es de 413 lbf y se considera apropiado un factor de aplicación de 1.2. La velocidad del eje o árbol será de 300 rpm y la vida de 30 kh, con la confiabilidad de 0.99. ¿Cuál es la notación en el catálogo C10 que se puede buscar o exceder cuando se investigue por un cojinete de ranura profunda en un catálogo de fabricante basado en una vida nominal de 10 a las 6 revoluciones? Los parámetros de Weibull son de x sobre 0
igual a 0.02 y teta menos x0 es igual a 4.439 y b es igual a 1.483. Nos dicen que la solución es igual a xd igual a L sobre L10. Esto nos quiere decir que es 60 por LD por ND sobre 60 por LR sobre NR. 60 por 30.000 por 300 sobre 10 a la 6. Esto nos da un valor de 540. De este modo, la vida de diseño es 540 veces la vida L10. En el caso de un cojinete de bolas A igual a 3, entonces se usa la siguiente ecuación. C10 es igual a 1.2 por 413. Esto multiplica la división de 540 sobre 0.02 más 4.439 por 1 menos 0.99 elevado a la 1 sobre 1.483. Todo esto se eleva a la 1 sobre 3. Esto nos da un valor de 6.696 lbf. Continuando con el tema 11.5, si la confiabilidad del cojinete del eje con su par de cojinetes debe ser R, entonces R se relaciona con las confiabilidades individuales de los cojinetes R sobre A y R sobre B, mediante R igual a R sub A, R sub B. Primero, se observa que si el producto RA, RB es igual a R, entonces en general tanto RA como RB son mayores que R. Como la falla de cualquiera de los cojinetes provoca el paro del eje o árbol, entonces A o B o ambos ocasionan la falla. Segundo, al adimensionar cojinetes se puede comenzar haciendo RA y RB iguales a raíz cuadrada de confiabilidad objeto raíz de R. En el ejemplo anterior, si el cojinete fuera de un par, la meta de confiabilidad sería raíz de 0.99 o 0.995. La propiedad de confiabilidad de los cojinetes seleccionados es discreta, de manera que el procedimiento de selección se redondea hacia arriba y la confiabilidad global excede al objetivo R. Y tercero, se puede ser posible si RA es mayor a la raíz de R, se redondea hacia abajo en B y aún tener que el producto RA, RB exceda el objeto R. Ejemplo 11.4. Un cojinete de bolas de contacto angular SKF 6210 se somete a una carga axial de 400 librafuerzas a una carga radial FR de 500 librafuerzas aplicada con el anillo exterior estacionario. La clasificación básica de carga estática CO es 4450 libras fuerza y la clasificación básica de carga C10 es 7900 libras fuerzas. Calcule la vida L10 a una velocidad de 720 RPM. Lo primero que se debe de realizar en este ejemplo es, en base a la tabla 11-1, realizar la operación de dividir la carga axial entre CO. En este caso, la carga axial son 400 y se divide entre CO, que es un dato que ya nos habían dado, y es 4450. Esto se divide y nos da un valor de 0.090. Esto se ubica
buscando n, el valor de 0.90. En FACO, perdón, se busca el valor de 0.90. En este caso no está exactamente ese valor. Entonces se busca aquí, se coloca aquí en el medio el valor de 0.090, buscando una media, y el resultado es de 0.285. Después, la siguiente operación sería dividir la carga axial entre V, como es un anillo exterior estacionario, el valor es de 1, y FR, que es un valor que ya se nos había dado antes, es 500. Esto es 0.8 mayor a 0.285. Igualmente, FACO se busca en la tabla 0.90. En este caso, igual no está este valor. Entonces, en la parte de Y2 se busca una media, y esto es el valor que nos da es 1.527. Por consiguiente, como no hay una ecuación directa que dé L10, la vida en horas, se utiliza la ecuación 11-3, que es C10 igual a FD multiplicado entre LD, ND por 60, y dividido entre LR, NR, 60. Después despejamos esta ecuación y obtenemos L10, que es igual a 60, LRNR dividido entre 60ND multiplicado por C10 entre F. Ya después de esto, sustituimos los valores que ya tenemos. El valor de 60 por LRNR se sustituye por 10 elevado a las 6 revoluciones, dividido entre 60 por el valor de 720 RPM, que ya no los habían dado, multiplicado por 7900, otro valor que ya se nos había dado, el de las libras fuerza, dividido entre 890.8, dividido entre 890.8 elevado a la 3, y esto nos da un valor de 16.150 horas. Mi nombre es Alejandro Leré Zúñiga. Yo les hablaré sobre el tema 11.9, que es la selección de cojinentes de rodillos cónicos. Los cojinentes de rodillos cónicos poseen un número de características que los hacen complicados. Los proveedores de cojinetes cuentan con programas de cómputo que toman sus descripciones del problema, proporcionan información intermedia de la evaluación de adecuación y listan un número de combinaciones satisfactorias de copa y cono en orden de costo decreciente. Las oficinas de ventas de compañías proporcionan acceso a servicios de ingeniería detallada para ayudar a los diseñadores a seleccionar y aplicar sus cojinetes.
Hay 4 componentes de ensamble de cojinete de rodillos, los cuales son el cono, que es el anillo interior, la copa, que es el anillo exterior, los rodillos cónicos, la jaula, que es espaciador o retén. El cojinete ensamblado se compone de 2 partes separables. Número 1, el ensamble del cono, como rodillos y jaula, y el 2, que es la copa. Los cojinetes se fabrican como ensambles de una fila y de doble fila, 4 filas y de empuje. Además, se emplean componentes auxiliares como espaciadores y sellos. Un cojinete de rodillos cónicos soporta cargas radiales y de empuje que son axiales o cualquier combinación de las dos. Sin embargo, aun cuando no esté presente una carga de empuje externa, la carga radial introducirá una reacción de empuje dentro del cojinete debido a la conicidad. Para evitar la separación de las pistas de los rodillos, a este empuje le debe resistir una fuerza igual y opuesta. Una manera de generar dicha fuerza es utilizar siempre al menos 2 cojinetes de rodillos cónicos en el árbol. Puede montarse 2 cojinetes en las partes posteriores de los conos en forma encontrada en una configuración que se llama montaje directo, o con los frentes de los conos de forma encontrada en los que se denomina montaje indirecto. En la figura 11.13 se muestra la nomenclatura de un componente de rodillos cónicos y el punto G a través del cual actúan los componentes radial y axial de la carga. La figura 11.13, que es la nomenclatura de un cojinete de rodillos cónicos. El punto G aquí representa la ubicación del centro efectivo de carga. Se puede utilizar este punto para determinar la carga radial del cojinete. Una carga radial inducirá una reacción de empuje. La zona de carga incluye aproximadamente la mitad de los rodillos y subtiene un ángulo aproximadamente de 180 grados, haciendo uso del símbolo F subíndice A 180 para la carga de empuje inducida por una carga radial con una zona de carga de 180 grados. La compañía Timken proporciona la ecuación F subíndice A 180 es igual a 0.47 FR sobre K, donde K ese factor es específico de la geometría y proviene de la relación K igual a 0.389 cotangente de alfa, donde alfa es la mitad del ángulo inducido incluido la copa. El factor K es la relación de la clasificación de carga radial respecto de la clasificación de carga de empuje. El factor K puede aproximarse inicialmente con 1.5 para un cojinete radial y 0.75 para un cojinete de ángulo agudo. En el proceso preliminar de selección, después de identificar un cojinete probable, el valor exacto de cada uno de ellos puede localizarse en el Bearing Selection Handbook Revised 1986, en el caso de los cojinetes de Timken. En la clasificación de catálogo, C corresponde a la confiabilidad de 90%, denotada por CEP subíndice 10. A principios del capítulo, el subíndice 10 denota un nivel de falla de 10%. La compañía Timken denota su clasificación de catálogo como C subíndice 90, que representa el subíndice 90 a 90 millones de revoluciones. La fracción de la falla todavía sigue siendo 10%, con fiabilidad de 90%. Aquí podemos observar que hay un par de cojinetes de rodillos cónicos montados de manera directa, que es el inciso B, o indirecta, que es el inciso A, con las ubicaciones de las reacciones del cojinete A subíndice 0 y B subíndice 0, que se muestra para el árbol. En el caso del árbol como viga, el claro es A subíndice E, la separación efectiva. A través de los puntos A subíndice 0 y B subíndice 0 actúan las cargas radiales perpendiculares al eje del árbol, mientras que las cargas de empuje actúan a lo largo del eje del árbol. La separación geométrica de A subíndice G para el montaje directo es mayor que para el montaje indirecto. En este último caso, los cojinetes están más cercanos, en comparación con el montaje directo. Sin embargo, la estabilidad del sistema es igual. A subíndice E es la misma en ambos casos. Todo ello señala que el montaje directo y el indirecto implican espacio y compatibilidad necesaria o deseada con la misma estabilidad del sistema. Bueno, buenas tardes, yo soy Samuel Hurtado Orboa, integrante del equipo de los Krill Boys, y yo les voy a hablar sobre el tema 1111, lubricantes. Y
corta chipi. Iniciamos de nuevo. Buen día, mi nombre es Samuel Hurtado Borboa y yo les voy a hablar sobre los últimos dos temas de la unidad 4. Bueno, primero que nada tenemos el tema 11.11, lubricantes. Bueno, ¿qué son los lubricantes? Las superficies en contacto de los cojinetes de rodamiento tienen un movimiento relativo tanto de rodamiento como de deslizamiento. Por lo tanto, si la velocidad relativa de las superficies deslizantes es suficientemente alta, entonces la acción del lubricante es hidrodinámica. Te preguntarás, ¿qué es hidrodinámica? La lubricación hidrodinámica es el fenómeno que ocurre cuando un lubricante se introduce entre superficies que están en contacto rodante puro. Algunos ejemplos comunes son el contacto entre los dientes de engranajes y el que se presenta en los cojinetes de rodamiento. Los objetivos de un lubricante de cojinete antifricción son proporcionar una película de lubricante entre las superficies deslizantes y de rodamiento, ayuda a distribuir y disipar el calor, previene la corrosión de las superficies del cojinete, protege las partes de la entrada de materia extraña. Cabe aclarar que se emplea tanto el aceite como la grasa como lubricante. Aquí tenemos una pequeña tabla en la cual nos explica cuándo se usa grasa y cuándo se usa aceite. La grasa se usa cuando la temperatura no es mayor a 200 grados Fahrenheit, cuando la velocidad sea baja, cuando se requiera una protección no habitual de la entrada de material extraño, cuando se deseen alojamientos simples de los cojinetes, cuando se requiera lograr un funcionamiento durante periodos prolongados sin proporcionar atención. Cuando se usa aceite, te preguntarás, cuando las velocidades sean altas, cuando las temperaturas sean altas, cuando se empleen con facilidad sellos a prueba de aceite, cuando el tipo de cojinete no resulte adecuado para la lubricación con grasa, o cuando el cojinete se lubrique mediante un sistema de suministro central que también sirva para otras partes de la máquina. Podemos ver que en esta tabla pues comparamos cuándo es bueno y cuándo no. Entonces, la grasa se puede decir que es para los usos más simples y el aceite lo debemos usar cuando son un poquito más rudos la acción que vaya a utilizar el cojinete, que vaya a sufrir el cojinete, perdón. Bueno, continuamos con el tema 11.12, montaje y alojamiento. Existen tanto métodos para el montaje de cojinetes antifricción que cada nuevo diseño resulta un verdadero desafío al ingeniero del diseñador. El diámetro interno del alojamiento y el diámetro exterior del árbol tienen límites de tolerancia muy estrechos, lo cual es muy costoso. Cabe aclarar. El problema de montaje más frecuente se presenta cuando se requiere un cojinete en cada extremo de un árbol. En un caso así, se puede utilizar en el diseño de un cojinete de bolas en cada extremo, un cojinete de rodillos cónico en cada extremo, o un cojinete de bolas en un extremo y un cojinete de rodillos cilíndricos en el otro. Por lo regular, uno de los cojinetes tiene la función adicional de posicionar o ubicar en forma axial el árbol. Bueno, ahora les presentaré pues la figura 11.20 que explica un montaje común de cojinetes. Bueno, la función del hombro del árbol se cumple mediante anillos de retención con la masa de un engrane o una polea o tubos o anillos de estacionamiento. Las tuercas redondas se reemplazan por anillos de retención o arandelas fijas en posición mediante tornillos, por pasadores de horquilla o con pasadores cónicos, ya sea aquí y aquí tenemos pues nuestros cojinetes.
¿sí? Bueno, tenemos esta otra figura, que es el montaje de un cojinete alterno al de la figura 1120. ¿Sí? Aquí pues el cojinete está haciendo presión acá y aquí es en ambos lados. Bueno, presenta un método alterno de montaje, en donde las pistas internas están apoyadas contra los hombros del árbol como antes, pero no se requieren dispositivos de retención. Con este método se retiene por completo las pistas exteriores. Este recurso elimina las ranuras o roscas que originan concentraciones de esfuerzo en el extremo sobresaliente, pero requiere dimensiones precisas en la dirección axial o empleo de medios de ajuste. Bueno, en general, los cojinetes se montan con un ajuste a presión del anillo giratorio, ya sea que se trate del anillo interno o el exterior. Luego el anillo estacionario se monta con un ajuste por empuje, lo cual permite que el anillo estacionario se desplace con ligereza en un montaje y lleve nuevas partes del anillo hacia la zona del soporte de carga para igualar el desgaste. Bueno, tenemos unas pequeñas características, la cual pues primordial es la precarga. El objetivo de la precarga consiste en eliminar la holgadura interna que suele presentar en los cojinetes con el objeto de incrementar la vida a la fatiga y para disminuir la pendiente del eje en el cojinete. La precarga de cojinetes de rodillos cilíndricos se calcula mediante: primer paso, montaje del cojinete en el árbol o manguito, usado para expandir el anillo interior. Paso 2. Usando el ajuste de interferencia para anillos exteriores. Y paso 3. Comprando un cojinete con el anillo exterior precontraído sobre los rodillos. La siguiente característica es la alineación. Con base en la experiencia general con cojinetes de rodamiento, como se expresa en los catálogos de los fabricantes, la desalineación permisible en cojinetes de rodamiento cilíndricos cónicos está limitada a 0.001 radianes. En el caso de cojinetes de bolas esféricas, la desalineación no excederá de 0.0087 radianes. En el caso de cojinetes de bolas de ranura profunda, el intervalo permisible de desalineación es de 0.0035 a 0.0047 radianes. La vida del cojinete disminuye en gran medida cuando la desalineación sobrepasa los límites permisibles. Otro punto que tenemos es el alojamiento. Para evitar la entrada de suciedad y materia extraña, así como para retener el lubricante, los montajes de los cojinetes deben cumplir un sello. Los tres tipos principales de sellos son el sello del fieltro, el comercial o el del laberinto. Bueno, los sellos de fieltro se emplean con lubricación por grasa. Cuando las velocidades son bajas, las superficies en frotamiento deben tener un pulimento alto. Es necesario proteger los sellos de fieltro contra la suciedad, colocándolos en ranuras maquinadas o mediante piezas estampadas con guardas. El sello comercial es un ensamble que consiste en un elemento de frotamiento y con frecuencia en un respaldo de resorte, los cuales se retienen mediante una cubierta de lámina metálica. Los sellos suelen colocarse por ajuste a presión dentro de un agujero aballenado en la cubierta del cojinete. Y bueno, para finalizar, el sello de laberinto resulta especialmente eficaz para aplicaciones de alta velocidad y se emplean con aceite o grasa. Algunas veces se utiliza con aditamentos.
Y bueno, aquí les dejo una imagen en la cual se puede observar pues, los tipos de sellos diferentes. El sello de fieltro, el sello comercial y el sello de laberinto. ¿Sí? Sería todo por mi parte. Muchas gracias.